Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos, Señor, reflexionar sobre ella. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo con la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Tú eres quien ilumina nuestras mentes, quien aviva, Señor, quien hace, Señor, que nuestros corazones pues ardan, Señor, con la influencia de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor, en medio nuestro. Te rogamos, Padre, que en este tiempo especial tú uses tu palabra para el propósito que lo tenga, Señor, y que esta nos sirva, Señor, para enmendar nuestros caminos, Señor, y consagrar nuestras vidas. Gracias por ser nuestro pastor, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente contigo estamos completos, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Pueden sentarse. Estamos en 1 Corintios, capítulo, ¿se recuerdan? 6. Capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Vimos la semana pasada los primeros versículos y ahora vamos a ver la parte final del capítulo 6, lo que van desde el 12 hasta el 20. Yo supongo que debe ser el catarro, pero yo siento un silencio absoluto. Es así. Parece que quedamos sobrecogidos de la canción. Debe haber sido, ¿verdad? Qué bendición. 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo tienen ya? Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay muchos tipos de ignorancia. Hay una que le llaman la ignorancia supina y es cuando una persona es negligente. O sea, cuando una persona no sabe algo simplemente porque no le interesa saber. No le interesa saber lo que puede conocer y lo que debe conocer o lo que debe saberse. El otro tipo de ignorancia que conocemos es aquel que tiene que ver con la falta de instrucción. Cuando decimos una persona es analfabeta, no conoce el alfabeto, no sabe leer, no sabe escribir, porque no fue instruida. Es un tipo de ignorancia completamente diferente. Hay una ignorancia que le llama ignorancia por ignorantismo, y es el caso en el cual una persona simplemente rechaza, o sea, decide ignorar algo porque eso le es nocivo, le perjudica, de alguna manera no le conviene o no le agrada. Y hay otra ignorancia que es la ignorancia por conveniencia. Cuando una persona simplemente como una manera de protegerse, una manera de sencillamente resguardarse, pues decide ignorar algo que es una realidad, pero que para los fines de él es como si no existiese. Cualquiera que fuera el motivo del proceder de los corintios, nosotros enfatizamos la semana pasada y ahora lo vamos a hacer de nuevo, el hecho de que el apóstol Pablo se sorprende de que ellos se evidenciasen tan ignorantes de cosas que se suponía que ellos debían saber. Qué tipo de ignorancia la que fuera, pero de una manera u otra, fíjense que en el versículo 2 del mismo capítulo 6 le dice Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el versículo 3 le dice de nuevo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En el versículo 9 le dice, ¿no sabéis? Una vez y otra vez se sorprende Pablo de que ellos no supieran o que actuaran como si no supieran. En el versículo 15 lo vemos de nuevo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? En el versículo 19 de nuevo. ¿O ignoráis? O sea, una vez y otra vez y otra vez, Pablo se manifiesta sorprendido en este capítulo 6 por el hecho de que los corintios parecían ser unos absolutos ignorantes.
Y en este sentido, entonces, nosotros vemos que habían dos posibles argumentos por los cuales ellos podían abogar a favor de la vida que estaban tratando de permitir dentro de la iglesia, que tenía que ver con el libertinaje sexual, con todo lo que tenía que ver con el pecado de la fornicación, y que había permeado la iglesia al punto tal que, como bien sabemos, algunos inclusive estaban tenía por esposa, por mujer, a quien era su madrastra, ¿no? O sea, realmente era un problema muy grande. Habían dos posibles argumentos, y el primero de ellos tenía que ver con la filosofía griega epicúrea, que sencillamente dice: vamos a darle gusto al cuerpo bajo cualquier circunstancia. Debe haber cierto control, pero estamos para satisfacer nuestro cuerpo y nuestras necesidades. Los epicúreos eran aquellos como que podían cantar perfectamente bien, haciendo una traslación, el cantico aquello de darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿se recuerdan? ¿Verdad? O sea, si el cuerpo te lo pide, pues sencillamente dale a tu cuerpo para adelante. Pero había también una objeción para sencillamente pues, ser consecuente con esta libertad del libertinaje sexual y la fornicación, que hoy día vemos que es muy común en nuestro medio, que tenía que ver con una actitud completamente antinominiana, o sea, ir en contra de lo que la ley decía por encima de cualquier circunstancia. Y esto argumentaba, o este argumento era el hecho de que necesariamente la fornicación tenía que ser lícita, aunque la ley lo prohibiera, aunque la ley de Dios dijera que no, por el hecho de que era una necesidad corporal. Que así como el comer, era lo que los corintios estaban esgrimiendo, a los cuales Pablo les va a aclarar de una manera muy precisa ahora, así como el comer es una necesidad, también el tener actividad sexual, relaciones sexuales, la fornicación, el sexo, la libertad sexual, el sexo fuera del matrimonio, era algo que toda persona necesitaba, o mejor dicho, digamos, estuviese casada o no estuviese casada. El apóstol Pablo se ve en consecuencia obligado a poner los puntos sobre las íes en cuanto a lo que es y no es lícito en este tema, pero en términos general en lo que compete a la vida del creyente o la libertad del creyente. Y el tema de la fornicación es abundantemente tratado. Si ustedes observan el capítulo 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En el capítulo 6 lo vemos que en el versículo 9 lo dice muy claro. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí dice: no erréis, ni los fornicarios. Y sigue enumerando una lista de aquellos que sencillamente están destituidos, no podrán heredar la gloria, el reino de Dios, como consecuencia de no haberse arrepentido de sus pecados. Entonces vemos nosotros acá que una vez y otra vez, versículo 13 de nuevo, habla sobre esto. En el versículo 13, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, el versículo 13, sí, las viandas para el vientre para las viandas, dice, pero tanto lo uno como la otra destruirá el Señor. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Fíjense que el tema de la fornicación está presente a todo lo largo. Fíjense en el versículo 18, de nuevo, huid, ¿de qué dice? De la fornicación. Y en el capítulo 7 también lo vemos, en el versículo 2 del capítulo 7, cuando dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Me siguen? Pero a causa de qué dice? A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El problema o la realidad del pecado de la fornicación o de la inmoralidad sexual era una realidad dentro de la iglesia de Corinto. Y esto era muy serio porque venía como una consecuencia de las prácticas paganas. Recuérdense que la ciudad de Corinto era la sede del templo de Afrodita. Y precisamente con más de 1000 prostitutas que servían en el templo como sacerdotisas, el sexo era parte del ritual de la adoración. O sea que una persona en su ritual de adoración a Afrodita, pues se unía con una de las sacerdotisas que eran prostitutas del templo y que llegaban a humillar en la época del apóstol Pablo. O sea que el pecado sexual era algo, por así decirlo, que era cotidiano. Tan cotidiano, el pecado de la fornicación, no, era a través del sexo, era algo tan común como lo es hoy día. O sea, yo muchas veces me avergüenzo como un noticiero ¿de qué hora es este noticiero? Creo que de la tarde, temprano. Yo sé que es una hora temprana, pues aparece una consejera sexual, ¿no?, que habla sin ningún tipo de tapujo ni vergüenza, dando recomendaciones, entre las cuales
precisamente a una persona soltera le incita a disfrutar de su cuerpo y disfrutar del sexo con quien sea su pareja, que es el término que se utiliza hoy día, ya que realmente no se puede hablar de matrimonio. Y hay toda una cultura del sexo que nosotros somos bombardeados por ellos constantemente. Hoy día realmente se considera algo que es natural, completamente natural, que una persona tenga relaciones sexuales antes de casarse. Cuando bien sabemos, y el apóstol Pablo lo va a confirmar de una manera muy clara a lo largo de sus enseñanzas al libro de Corintios, que esto es nominalmente un pecado, ¿verdad? Y que de esta manera la ley lo consigna y esto trae una serie de consecuencias las cuales él va a puntualizar ahora mismo. O sea, que Pablo, a pesar de que entonces igualmente ahora el pecado del sexo fuera del matrimonio, o sea, la fornicación, es una realidad cotidiana, sin embargo, él la condena y exhorta a los cristianos de Corintios, como realmente somos exhortados nosotros a través de la palabra de Dios en esta mañana, a apartarnos de ese tipo de pecado, por la consecuencia y la connotación que tiene, que es lo que precisamente desarrolla en estos pocos versículos, desde el 12 hasta el 20, y al contrario, o en contraste con esto, presenta lo que debe ser la actitud del cristiano a la hora de tomar decisiones. La Biblia es muy clara en cuanto a una serie de cosas. Por ejemplo, casi es, yo diría que común el hecho de que personas nuevas en la fe, neófitas, tengan dudas en cuanto a las cosas que pueden o no pueden hacer. Pero de eso no es que se trata precisamente. Hay cosas que ciertamente están prohibidas por la palabra de Dios. Y yo resumiría todo aquello que es prohibido en la palabra de Dios bajo el término pecado, porque así le llama la palabra de Dios. Muchas veces queremos llamarle error a lo que es pecado, porque fulano se equivocó, fulanita erró. No, cometió un pecado. Si transgredió lo que la palabra de Dios de una manera explícita expresa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos acá los versículos 9 y 10 que dice, no sabéis que los injustos, o sea, los pecadores, no heredarán el reino de Dios, da una lista aquí de pecado y dice de una manera muy clara, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están cometiendo una ofensa, una transgresión a lo que Dios ha legislado, a lo que Dios ha establecido. Están simplemente agrediendo la santidad de Dios. Y específicamente el creyente sabe que tiene que apartarse del pecado porque precisamente de eso es de lo que Cristo nos redimió, del pecado y de sus consecuencias en nuestras vidas. O sea, nosotros no podemos vivir para el pecado. Lo que resta de nuestro tiempo aquí en la tierra no podemos vivir para el pecado, sino tenemos que vivir para Dios. Y por el contrario, debemos rechazar el pecado. Tenemos que estar ajenos de la práctica del pecado. O sea, lo prohibido es algo que está muy claro. Todo lo que está prohibido en la palabra de Dios es pecado y consecuentemente el pecado debemos mantenerlo lejos de ello. Pero hay cosas que nosotros decimos, bueno, pero eso no tiene nada de malo. Bueno, si no está establecido como pecaminoso, entonces es lícito. ¿Y qué es lo que es lícito? Bueno, lícito es para un creyente todo aquello que no es prohibido. O sea, todo aquello que la palabra de Dios no condena o que no señala como pecaminoso. Pero independientemente de lo prohibido y de lo lícito o lo ilícito, está lo que es recomendable. Hay cosas que sí convienen y hay cosas que no convienen. Hay muchas cosas que son lícitas, o sea que la ley no te condena por llevarlo a cabo, tanto la ley humana como muchas veces inclusive la propia ley de Dios, pero que sin embargo no por eso son convenientes para ti. Y precisamente uno lo que quiere no es pasar, ¿verdad?, con el fueguito detrás por un tamiz específico con el propósito de sobrevivir espiritualmente, sino todo lo contrario, lo que quiere es estar establecido delante del Señor sin ningún tipo de temor o tapujo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo conforme a su voluntad. Las cosas que no convienen son cosas que sencillamente nosotros tenemos que apartarnos de ellas. Y las cosas que convienen son aquellas que son recomendables. Consecuentemente, si diferenciamos lo prohibido de lo lícito, de lo recomendable y de lo obligatorio, podríamos terminar diciendo o concluir diciendo que hay una cosa que es obligatoria para cada creyente, a lo que el apóstol Pablo se refiere aquí cuando se toma él mismo como ejemplo en su propio testimonio, cuando dice, yo no me dejaré dominar por ninguna. Y esto es algo obligatorio para cada creyente. El creyente que se deja dominar por alguna cosa, automáticamente se está convirtiendo en un esclavo de esa cosa que le domina. Está perdiendo la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. ¿Comprenden? ¿Me pueden comprender lo que quiero manifestarles? Bueno, lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, cuando en el versículo 19 dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y en Gálatas 5, versículo 13,
Dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, si nosotros dejamos que la carne nos domine, nos controle, nuestros apetitos sean los que se enseñoreen sobre nosotros, automáticamente nosotros estamos perdiendo la libertad que tenemos en Cristo, estamos dejando de ser dueños de nosotros mismos y nos estamos convirtiendo en esclavos del pecado, cuando precisamente de eso fue de lo que Cristo vino a liberarnos. Y el apóstol Pablo va a desarrollar esto de una manera preciosa en estos versículos que vamos a ver en esta mañana. Hay varias cosas que los corintios debían saber y nosotros también. El mensaje de hoy lo he titulado Ignorancia que causa sorpresa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo una vez y otra vez parece sorprendido. Dice, es que ustedes no saben esto. ¿Cómo es que no sabéis? Pero es que ustedes ignoran tal cosa, ¿verdad? Todo esto viene como consecuencia de que era algo que debía ser del conocimiento y de la práctica en la vida de los hermanos de Corinto y también en la de nosotros. Y lo primero que una persona tiene que tener es una posición o una actitud. Muchas veces el tener doble ánimo, el no tener convicciones, el tener duda, el desconocimiento o la ignorancia voluntaria de la palabra de Dios es lo que hace como consecuencia que una persona no sepa si está transgrediendo o no la voluntad de Dios. Pero todavía más allá de eso, si lo que está haciendo o va a hacer le conviene o no le conviene en términos espirituales. Y no solamente en términos espirituales, sino en términos integrales, aún en términos físicos, en términos morales, en términos intelectuales. O sea, muchas veces hay una ignorancia absoluta y total. Consecuentemente tenemos que tener conocimiento y tomar una posición, una actitud frente a este tipo de cosas. Cuando tú oyes lo que es la filosofía del mundo, cuando tú oyes lo que es la filosofía del sexo y de género que le llaman y todo este tipo de cosas que anda por allá por los medios de comunicación, tú tienes que tomar una posición, o sea, tú tienes que tomar una actitud. El apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 6 donde estamos, dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué dice luego? Dice más, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué dice luego? Mas yo no me dejaré, ¿qué? Dominar por ninguna. En otras palabras, hay cosas que son prohibidas y yo quiero separarme de las prohibidas. Y Pablo estaba reconociendo la libertad que tenía en Cristo. Él no estaba diciendo, esto me es prohibido, me es vetado. Dice, no, yo tengo libertad en Cristo. ¿Verdad? O sea, la ley no podía condenar a Pablo. La Biblia dice claramente que de Cristo nos desligamos, se desligan aquellos que por la ley se quieren justificar. Ya la ley no tenía poder, Pablo había sido salvo. Como aquellos hermanos de Corinto a los cuales les dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ya habían sido lavados. O sea, el pecado no tenía poder. En ese sentido, pues podría decir, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa porque el pecado no me va a condenar. Yo al infierno no voy de ninguna manera. Pero Pablo dice, no, de ninguna manera. Me son lícitas, pero todas esas cosas que son lícitas no necesariamente son convenientes. Consecuentemente, yo no voy a dejar que ninguna de estas cosas que no son convenientes tomen cuerpo en mí. Consecuentemente, Pablo lo que está diciendo acá es simplemente, yo no voy a dejarme dominar por mis apetitos. Es todo lo contrario a lo que es la filosofía de esta época. Sencillamente vuelvo al cantico aquel de darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿verdad? O sea, hay todo un sentir filosófico, una expresión filosófica, un sentir filosófico detrás de ello. O sea, disfruta la vida, lo que te gusta, hazlo. Y ustedes lo han oído muchas veces, mientras tú no le hagas daño a otro, ¿verdad? Pues sencillamente haz lo que bien te plazca, lo que tú consideres bueno. ¿Por qué? Porque para eso estamos acá y la vida es breve y disfrútala y gózala, ¿verdad? Y si te produce placer, pues mejor todavía. Pero esa no era la posición de Pablo. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Él tenía una actitud completamente distinta. La actitud del apóstol Pablo, él decía, yo controlo mi cuerpo. Dice, yo lo tengo sometido, es más, yo lo golpeo si es necesario. Yo lo mantengo bajo servicio mío, bajo servidumbre, controlado por mí. Dice, de manera de que yo mismo no venga a ser eliminado luego de haber sido grado de otro. Consecuentemente, autocontrol. Esa toma de actitud es el punto de partida. Lo primero que tenían los corintios es que darse cuenta de que su vida pasada era una vida llena de pecado, llena de lascivia, llena de lujuria, llena de fornicación, llena de violencia, llena de maldad, llena de borracheras. Pero ya no.
ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Consecuentemente, hay un antes y un después. Y si tú y yo somos creyentes, estamos completamente conscientes porque el Espíritu Santo nos ha dado ese testimonio de que ya no estamos en condenación. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado, ha tenido misericordia, nos ha salvado. Y consecuentemente tenemos que tomar una actitud, la actitud mediante la cual no va a ser de ninguna manera mi cuerpo, mi carne, mi mente, mis apetitos, mis pensamientos lo que va a prevalecer y predominar en mí, sino que va a ser fundamentalmente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿verdad? Pero sí dice lo contrario, lo que debe ser. Debemos ser llenos completamente y controlados por el Espíritu Santo. La segunda cosa, lo vemos en los versículos que van del 13 al 14, es que los corintios debían analizar los hechos. Y ahí hay es interesante. Observen, algunos de ustedes se habrán preguntado, ¿qué querrá decir con esto? Cuando dice, las viandas para el vientre para las viandas, tanto lo uno como la otra la destruirá el Señor, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Como que parecería como que hay un rejuego de palabras, pero no hay tal rejuego de palabras. Lo que estaba el apóstol Pablo sencillamente era diciéndole que el estómago estaba hecho precisamente para recibir la comida. El vientre es para las viandas, para la comida. El estómago es para eso. Y la comida y el estómago, ¿verdad? Son dos cosas temporales, dos cosas perecederas, que es lo que dice aquí, tanto lo uno como lo otro lo destruirá el Señor, versículo 13. O sea, nuestra barriguita y lo que nosotros le metamos adentro perfectamente, ¿verdad? Todo esto es algo temporal. Pero, sin embargo, el cuerpo no es algo temporal, es algo que Dios lo habrá de preservar para la eternidad. Y por eso dice el apóstol Pablo de una manera muy clara que el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es, por el contrario, ¿para quién? Para el Señor. ¿Qué significa que el cuerpo es para el Señor? Que mi cuerpo, ¿verdad?, debe cumplir los propósitos del Señor. Debe estar dispuesto y debe llevar a cabo los propósitos del Señor. Porque el cuerpo mío, como hemos sido comprados por precio, está reservado para el uso del Señor y no para la autosatisfacción. Bueno, parece muy estoico, es muy real, y es la diferencia que hay entre un ente espiritual que ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Dios y que puede decirle no a la carne, a aquel que sencillamente es un esclavo de sus pasiones y sus deseos. Hermano, lo dice de una manera muy clara. El cuerpo no está hecho para la fornicación, sino que el propósito de tus manos, de tu mente, de tu cuerpo, de tu palabra, de cada parte tuya, ¿verdad?, es que el Señor lo use para sus propósitos. Por eso dice al mismo tiempo acá que el Señor no es para el cuerpo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Señor Jesucristo tiene señorío sobre nuestro cuerpo. Que el Señor lo es, para el cuerpo. Fíjense cómo lo dice. Dice, el cuerpo no es para la fornicación. Lo ven, versículo 13, sino para el Señor. Y el Señor, dice, para el cuerpo. En otras palabras, Jesús tiene control y señorío sobre nuestro cuerpo. El cuerpo del creyente tiene propósitos eternos. Por eso enfatiza al final cuando dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En otras palabras, dice, la vianda, el estómago, todo esto dice temporal. Lo que tú te comas o te dejes de comer, lo que tú hagas o dejes de hacer con tu cuerpo, parecería temporal. Pero sin embargo, si eres un creyente, tu cuerpo es del Señor, debe ser usado para los propósitos del Señor, debe simplemente el Señor tener señorío sobre todo tu cuerpo. Y además de todo esto, tienes que tener presente que tu cuerpo va a ser levantado un día para la gloria de Dios, porque el Señor lo va a resucitar. En otras palabras, no podemos hacer de nuestro cuerpo cualquier cosa, porque le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos al Señor. Mis ojos no pueden ver lo que yo quiera, mis labios no pueden hablar lo que yo quiera, mi sexo no puede hacer, o mi sexualidad no puede hacer lo que quiera en este contexto, ¿verdad?, de Corintios, y ni mis pies deben ir donde yo quiera, ni nada. ¿Por qué? Porque se deben al Señor que los lavó, que los limpió, que los rescató, que los salvó, que los justificó y que lo va a levantar un día para que vivamos con cuerpos incorruptibles juntamente con Él. Estas cosas, hace algunos años atrás, hubieran parecido como muy lógico dentro de un contexto religioso. Hoy día parece imposible o irracional aún dentro del contexto religioso. Es triste lo que estamos viendo.
en nuestra sociedad. Los corintios debían, sin lugar a duda, tomar una actitud, y partiendo de esa actitud debían ser analíticos en cuanto a los hechos y debían evaluar el tipo de riesgo que se estaban corriendo. A eso es a lo que se refiere en los versículos 15 y 16, cuando le dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿O no sabéis que el que se une a la ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Siendo nuestro cuerpo, tanto nuestras manos como nuestros ojos, como nuestro corazón, miembros del Señor Jesucristo, cuando nosotros unimos nuestro cuerpo a una ramera, lo que estamos haciendo simplemente es diciéndole al Señor Jesucristo: rompí contigo, ¿verdad? Y me uno con esta. Estamos cometiendo un acto de adulterio espiritual, de fornicación espiritual. Y eso es a lo que se refiere acá. Dice: voy a tomar lo que es miembro de nuestro Señor Jesucristo, parte de el mismo Cristo, y lo voy a unir a una ramera con la ligereza, ¿verdad?, con que lo hace a cualquier persona, sin tomar en cuenta el hecho de que en nuestra realidad como creyentes, nosotros lo que estamos haciendo es uniéndonos en una sola carne con una persona que simplemente nos produce una satisfacción sexual. Hoy día suceden estas cosas y se promueven a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través de fiestas, reuniones, todo tipo de cosas. Cuando una persona se une a una ramera, dice, está haciéndose un cuerpo con ella. ¿Y a qué está haciendo alusión? Está haciendo alusión al propósito que hay detrás de la unión de un hombre y una mujer cuando van a establecer un matrimonio. O sea, cuando Dios le presenta a Eva a Adán, ¿verdad?, que Adán se maravilla y dice: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque el varón fue tomada. Dice el Señor que en ese momento le dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y es lo que confirma en el Nuevo Testamento cuando dice: tan una sola carne son, que esto es un gran misterio aplicable absolutamente a Jesucristo con su iglesia, que es el caso nuestro. Estoy hablando, refiriendo a Efesios capítulo 5. Gran misterio, ¿verdad? Unidos, soldados, fundidos en una sola carne, como Jesucristo con su iglesia. El riesgo es enorme. Es tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no el cuerpo de fulano, sutano o perencejo, ¿verdad? No. El cuerpo del Señor Jesucristo y unirlo en fornicación a una tercera persona. Eso se llama sencillamente adulterio espiritual. Es un pecado que involucra el cuerpo y que trae consecuencias. O sea, no es tan simple como dicen. No, solamente son relaciones sexuales. No es así. Siempre tiene consecuencias. Porque involucra un acto de fornicación necesariamente la voluntad. No es como un zombie que tú lo llevas a cabo, ¿no? Lo haces ejerciendo tu voluntad. Y si ejerces tu voluntad, tu mente va involucrada en esto. Y quieras o no quieras, para bien o para mal, tus sentimientos se ven aludidos. O sea que hay una acción mediante la cual tanto mente como voluntad como sentimiento se están yendo de la sincera fidelidad a Cristo para sencillamente conjugarse en una relación contraria a la fidelidad a Cristo. Consecuentemente, piénsenlo bien. No se trata de que yo fui y tiré una canita al aire. No se trata de eso. Siempre trae secuelas, siempre trae consecuencias. Y para el creyente, para el cristiano, cuidado. Tremendo. El juicio de Dios siempre comienza por su casa. Y es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Otra cosa que debían saber y hacer los corintios en cuanto a su cuerpo eran que debían, sin lugar a duda, apegarse absolutamente al consejo del Señor. Versículo 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es? Versículo 18: patica, ¿para qué te quiero? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿Cuál es la recomendación de Dios? A huir. A huir. ¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando la esposa de Potifar le acosaba? Llegó un momento en el cual no le quedó más remedio que dejar hasta su ropa y salir huyendo. Huir. Huir de la tentación. Huir de la fornicación, dice de una manera muy específica. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una secuela, no solamente sobre aquella persona con quien se comete la fornicación, sino sobre aquel que lo comete. Y en el caso particular de un creyente, no hay duda absoluta de eso. Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el consejo? En primer lugar, huir. En segundo lugar, aferrarse al Señor. Pablo decía ya no vivo yo. Dice, Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo, dice, aferrado al Señor. Aferrado al Señor. No se puede jugar con fuego, como dice la Escritura, tener el fuego en el seno y no salir quemado. Hay que tener cuidado. Y en particular se lo digo a los jóvenes, hombres y mujeres, y a los solteros. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero no solamente a los jóvenes. Ya ni siquiera la advertencia hay que dársela a los casados, sino que hay que dárselo a las damas y aún a las casadas. Pero dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo deberían ser cosas de las cuales no tuviéramos que hablar nunca. Dentro de la iglesia de Corinto eran aclaraciones que parecerían que sobraran de un todo. O sea, huelga hablar de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente son cosas que están tácitamente prohibidas en la palabra de Dios. Y de algo hemos sido lavados, de algo hemos sido justificados y santificados. Precisamente del pecado. Precisamente del pecado. Consecuentemente, los corintios que estaban sorprendiendo a Pablo debieron necesariamente seguir el consejo de Dios, como así también tenían que tener presente cuál era su real condición. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que, dice, y que no sois vuestros si somos el templo del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, si ciertamente tenemos al Espíritu Santo, podemos tener victoria perfectamente bien, y más que podemos tener, debemos tener victoria sobre el pecado y debemos tener control sobre nuestra carne. La semana pasada decía yo que no podía comprender cómo pasan los años y algunas personas no son capaces, habiendo profesado su fe en el Señor Jesucristo, de sencillamente echar a un lado costumbres viciadas o viciosas, adictivas que tienen. Y óyeme, y aún no fueran adictivas, si solamente hubiese la sospecha de tal adicción fuera suficiente para que una persona dijera, yo no me voy a dejar dominar absolutamente por nada. En este caso en particular, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no queremos un templo sucio, viciado, contaminado, sino todo lo contrario, purificado por el Señor para su propio uso. Pero además de esto, hermano, es una realidad que somos propiedad ajena y que el saldo ha sido cubierto completamente. Dice, no somos de nosotros mismos, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que, dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No sois vuestros. Que no sois vuestros. No somos de nosotros. No podemos decir, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. No, porque es que tu cuerpo no es tuyo. El precio que se ha pagado por tu cuerpo es terrible, es enorme. Es la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación, venido a este mundo precisamente para redimir a los pecadores de su pecado. Cuando nosotros cogemos y tenemos a menos el precio pagado por el Señor, derramando su sangre en el Calvario, nosotros estamos menospreciando y diciéndole al Señor, como dicen los italianos, me ne frego, no me importa. Hermanos,
Es un precio de sangre. Y hemos sido saldados, nuestro precio ha sido saldado a fin de que 50 pendientes pudiera ser destinado a propósitos eternos. Tu mente, tus labios, tu boca, tus ojos, tu corazón, tus pies, tus manos, todo tu ser, la vida que el Señor te deja acá, es para que tú la dediques para los propósitos de Dios, que son propósitos eternos. Consecuentemente, y con esto se concluye de una manera muy fácil este mensaje, no se trata de lo que es lícito y de lo que es ilícito. Lógico, lo que está prohibido en la palabra de Dios es pecado y sencillamente no puede ser. Lo que no está prohibido no es pecado, ¿verdad? Pero no necesariamente por eso te conviene. Consecuentemente, no te acerques al borde lo suficiente como para que con un resbalón te vaya de boca. No se trata de eso, no tientes a Dios. Todo lo contrario, todo lo contrario. Consagra tu vida a Dios de manera de que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu sean para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y me hubiera encantado oír un gran amén de toda la congregación cuando dije que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu sean para la gloria de Dios. Eso es que se trata. Este propósito es la clave en el ejercicio de la libertad cristiana. Porque habéis sido comprado por precio, versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Para eso es que tenemos libertad cristiana. Tenemos libertad para decidir glorificar a Dios con todo nuestro ser. No para darle placer, gusto a nuestros apetitos, a nuestros cuerpos. El Señor nos ayude en ese propósito, hermanos. El Señor nos ayude en ese propósito. Oremos. Pregúntate en tu lugar, ¿es la gloria de Dios el filtro que tú utilizas para seleccionar o determinar lo que tú haces o dejas de hacer? Cuando vas a hacer algo, vas a abstenerte de algo, ¿piensas en si Dios será glorificado con ello? Pregúntatelo. Pregúntate delante del Señor si lo que te motiva a ti, en tu entrega o en tu dedicación, en el aspecto que sea de tu vida, es glorificar a Dios. Que Cristo sea glorificado a través de ti. Pregúntate si la casa, el templo del Espíritu Santo que mora en ti está limpio, está adornado, es digno de recibirle y tenerle. Pregúntate si tú has sido lavado, si has sido santificado, si se has sido justificado. En otras palabras, si eres de Cristo, ciertamente. Porque si no, todo esto que hemos hablado no tiene sentido. No tiene sentido para ti. Pero tristemente, luego del sepulcro, solo te esperará la condenación. Invita a Jesucristo a tu vida, a tu corazón. Suplícale que tenga misericordia de ti, que te perdone. Prométele fidelidad. Decide apartarte del pecado y vivir para Él. Y de corazón se lo pides, Él lo va a hacer posible. Él lo va a hacer posible. No echará fuera ninguno que le invoque de todo corazón. Padre Celestial, gracias por esta mañana en la cual hemos podido, Padre, revisar estos versículos de tu palabra. Y Padre, pues en cierta manera, Señor, vernos todos confrontados y ver la distancia tan grande que hay, Señor, entre lo que se predica y se enseña en nuestra cultura y lo que es tu voluntad perfecta para aquellos que tú has comprado con tu sangre. Oh Señor, te rogamos, Padre, que nos santifique, nos bendigas, nos aparte, pero sobre todo, Señor,
que te glorifiques a través nuestro. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo por sus méritos. Amén.